Mara, y le decía que para mí es un privilegio, que un hombre al que pues admiro por su trabajo diplomático, por su trabajo como escritor, como periodista, pero también como titular del Aspen Institute, esté hoy con nosotros. Embajador Berruga, ¿cómo estás? Me encantaría hablar de todos los temas, incluido el Brexit, pero hoy tenemos efectivamente un tema muy relevante, que es el Aspen Institute y su agenda de trabajo. ¿Por qué no le recuerdas al auditorio que nos ve, nos acompaña esta mañana, qué hace el Aspen Institute? El Aspen Institute es probablemente el think tank, el centro de pensamiento más amplio en el mundo. No sé si el más importante, pero es uno de los más importantes del mundo. Tiene sedes en 14 países. En América únicamente Estados Unidos y México. En Europa hay varios. Y esto se fundó desde finales de la Segunda Guerra Mundial con el objeto de no caer en los errores que provocaron esa misma guerra después de la primera, ¿no? Todo el Tratado de Versalles, etcétera, no caer en los mismos errores. Y resultaron tan buenos esos foros que dijeron esto hay que institucionalizarlo. Y desde entonces existe. En México está presente desde hace 5 años. Y tenemos una agenda muy vasta que tiene que ver con asuntos globales, pero también con asuntos de México muy importantes. ¿Cuál es la agenda para este año? ¿Sobre qué van a estar reflexionando? No, tenemos uno que es bastante emocionante, a mi juicio, que es la identidad de los mexicanos. Yo le estoy llamando coloquialmente el laberinto de la soledad 2.0, porque desde el libro de Octavio Paz, la realidad es que no hemos tenido un estudio a fondo de cómo somos los mexicanos, en qué creemos, qué pensamos. Samuel Ramos, Octavio Paz, un poco por ahí más, ¿no? Y además, digo, de inspiración pues prácticamente personal. Esto se trata de hacer un trabajo pues científico a nivel nacional y ver qué tipo de personas somos, qué pensamos de nosotros mismos. Cuantitativo y cualitativo, sí, una reflexión. Un poco las filias y las fobias de los mexicanos en el siglo XXI, ¿verdad? Creo que es importante tener una visión de lo que somos, de las creencias que tenemos, de qué aspiraciones, en donde tenemos, digamos, fortalezas, debilidades, y a partir de eso creo que podemos construir un rumbo nacional. Deslumbrante, porque muchas veces vivimos como anclados en las percepciones que tenemos de nosotros mismos, ¿no? El mexicano es así. Yo recuerdo que en los 90, ¿te acuerdas cuando el tema del Tratado de Libre Comercio? Decían, no va a tener una actitud favorable, y resulta que somos proglobales y mucho más abiertos al libre comercio que otros pueblos. Así es, entonces vamos a hacer todo este desglose, digamos, esta gran radiografía del mexicano actual, contemporáneo. Nos lo contarás aquí, ¿no? Espero que sí, yo calculo que en hacia mediados de año tendremos el estudio. Es una cuestión amplísima, como te imaginas, y hemos estado ya con antropólogos, sociólogos, filósofos, etcétera, conversando y a nivel de todo el país. El laberinto de la soledad 2.0. ¿Qué otro tema? Otra cuestión que me gustaría mucho que la gente conociera es, le llamamos Project Play. ¿Qué es eso? Esto es el primer análisis que se ha hecho en México de la actividad física de los niños entre 5 y 14 años. El diagnóstico es terrible. Más de la mitad de los niños mexicanos no hacen nada. Madre mía. Nada. Pasan entre 6 horas y media entre semana y 8 horas y media en fin de semana frente a algún dispositivo. Con la pantallita, con alguna pantalla de alguna cosa, o el Xbox o alguna cosa de estas. Entonces es tremendo porque el sedentarismo nos está haciendo un daño tremendo. Y lo interesante ¿Qué ha hecho en su vida? Ver pantallas. Sí, pero lo interesante es que en 2 países que son Alemania y Estados Unidos, donde ya ha puesto en marcha este Project Play a través del Aspen, es que hay una serie de variables muy importantes entre el comportamiento y el resultado de vida que tiene un niño que hizo ejercicio o uno que no. Por ejemplo, no solamente en salud, que es obvio, no reducción de diabetes. Ahorita platicamos con el INEGI, casi 6 de cada 10 mexicanos no se mueven. No, es tremendo. Y a nivel de los niños es peor. Sí, y ahí viene el acumulado. Ahí viene el acumulado, pero, por ejemplo, niños que hicieron ejercicio en esas edades tienen posibilidades 7-1 de terminar la universidad, por ejemplo. Luego, ingresos 30% más los que sí hicieron ejercicio que los que no hicieron ejercicio. O sea, hay una serie de factores adicionales al propio ejercicio que tienen que ver con el funcionamiento de una sociedad. Entonces es otro de los temas importantes. Y hay uno que para mí ha sido, y tú lo sabes bien, desde las Naciones Unidas, una obsesión. Ahí está como dogma mundial, que por cierto el presidente de Estados Unidos toma como muy propio, de que una economía sucia es más eficiente y produce más empleos que una economía limpia, ¿no? Pero no hay una prueba contundente de que así sea. Dicen, no, es que si usted cuida el agua en la empresa que tiene, pues seguramente va a salir del mercado.
sus productos no se van a vender como los que sí los hacen con toda la suciedad que se pueda, ¿no? O sin tener ningún tipo de miramiento por el medio ambiente. Entonces, hacer un estudio real, que lo estoy haciendo con los otros 14 Aspen en el mundo, para ver si es verdadero esto o no. Nos vamos a encontrar que por sectores va a variar mucho. Hay algunos sectores en que todavía no encontramos tecnologías para producir las cosas de manera limpia, pero en la mayoría de los casos vamos a ver que esto es una mentira. Eso me parece muy importante, porque si pega en el bolsillo, la gente va a reaccionar para tener una actitud más amigable al medio ambiente. Sí, tener una demostración así fehaciente, ¿no? Como fue el caso de pequeña idea contra la mía, claro, el caso del protocolo de Montreal, que fue el que eliminó los carbonatos de carbono, ¿te acuerdas? De cloro, sí, los aerosoles, los refrigeradores. Cuando encontraron un sustituto más barato que ese gas, que era el que destruía la capa de ozono, fue en el momento en que la gente dijo, aquí hay una alternativa más barata y amigable con el medio ambiente, vamos a usarla. Es el tipo de reto que tenemos, porque creo que por convicción y por conciencia no vamos a llegar muy lejos. No tenemos que... Oye, pues son temas importantísimos, ¿no? Pues ahí estamos, hay otros que no nos va a dar tiempo de... Dime dos más, rápidamente. Estamos con un estudio de la economía global para este año, para prevenir a México que ante la emergencia prácticamente segura de que hacia finales de año haya una recesión internacional, México sea uno de los países mejor preparados, mejor vacunados, digamos, económicamente, para resistir esa crisis y que no nos pase como en otras que hemos vivido tú y yo. Ya nos hemos preparado. Exacto. Cuando estaba creciendo la economía mundial tampoco crecíamos nosotros. Sí, no, bueno, ese es un tema muy delicado, pero sí tenemos que prepararnos, poner los antídotos necesarios para que ante una recesión internacional México brille, digamos, en el escenario internacional como un sitio al cual vale la pena apostar. Fantástico. ¿Y el otro? Bueno, uno más tiene que ver con el futuro de América del Norte. Mira. Hemos estado trabajando, de hecho el primer... Un tema suculento y el otro más, qué bárbaro. El primer evento de este año lo tuvimos ahí en Los Cabos, donde inauguramos ya la sede de Aspen Los Cabos. Y ahí tuvimos gente de Canadá, Estados Unidos y México para ver el futuro de la región. Más allá de los gobiernos en turno, pues esta zona del mundo está integrada, tiene una serie de factores y retos, y hay que irnos moviendo en esa dirección. Oye, fantástico. Vendrás periódicamente a vernos. Verdaderamente son temas que merecen una amplia divulgación. Sí, cada uno de ellos creo que vale la pena. Estamos haciendo monografías, pueden ustedes entrar a la página de... Pero dime, ¿vendrás a vernos? Pues sí, ya me gustó estar aquí tempranito. Mi embajador, me arroga un placer tenerte con nosotros. No todos somos mutantes como tú. Es una hora espléndida para venir a platicar de estos temas. Pausa, regresamos en un instante.